Mi nombre es Victoria Rincón, esto es lenguaje de programación SAIA y hoy les voy a hablar sobre el lenguaje de programación orientado a objetos y programación estructurada, sus ventajas, desventajas y en qué se asemeja uno al otro. Programación orientada a objetos. Tenemos que la POO, la programación orientada a objetos, es un paradigma surgido en los años 70. Como su nombre lo explica, lo dice, utiliza objetos como elementos para la construcción de la solución, para diseñar aplicaciones y programas informativos, entre otras características que posee. Está basado en varias técnicas como son la herencia, la cohesión, la abstracción, poliformismo, acoplamiento y encapsulamiento. Esas son sus bases. También podemos decir que en 1990 alcanzó su popularización. En la actualidad existen varios lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. El primer lenguaje que posee estas características que antes fueron mencionadas fue Simula para 1967. Entre otros lenguajes tenemos el C++, el Java, el JavaScript, el PHP, Ruby, Visual Basic 2006.0, entre otros. Entre las ventajas de la programación orientada a esto tenemos que fomenta la reutilización y extensión del código. Eso quiere decir que el código lo va a reutilizar. Un código que tengamos almacenado para ingresar nombre, apellido y cédula, lo podemos guardar y utilizar en otro programa que sea necesario. Permite crear sistemas más complejos. Esto conlleva al primer punto, ya que como vamos a reutilizar códigos, cada vez van a ser más complejos porque tendremos otros códigos almacenados para que el programa final quede mejor. Relaciona el sistema al mundo real. Facilita la creación de programas visuales, la construcción de prototipos se facilita mucho gracias a la programación orientada a objetos, facilita el mantenimiento del software y a su vez su desarrollo. Y como desventajas tenemos dos, que es la limitación para el programador. ¿A qué nos lleva esto? En otras palabras, la lógica de la programación estructurada sigue siendo predominante en la mayoría de los desarrolladores de software. Entonces, como muchos programas a la antigua, este programa a veces nos va a tomar algunas dificultades, por eso la limitación para el programador. El tamaño excesivo de las aplicaciones resultantes también es un aspecto no muy favorable de la programación orientada a objetos. La mayoría de los equipos cuando almacenan en su almacenamiento, cuando están desarrollando alguna aplicación, el código hace que pese bastante, pues. Y nada, a la hora de ejecutar va a tardar un poco y eso hace que el tamaño excesivo de la aplicación nos perjudique a la hora de la ejecución de la aplicación o del programita. Por otro lado, también tenemos la programación estructurada. Entre las ventajas de esta programación tenemos que los programas son más fáciles para entender. La reducción del esfuerzo en las pruebas se hace notar, ya que va a ser mucho más fácil verificar los errores que se tengan, ya que la lógica es más visible. Los programas más sencillos y son más rápidos. Aumento de la productividad del programador. El programador tiene más chance para dirigir o para programar su programa como se le haga más fácil. Se facilita la utilización de las otras técnicas para el mejoramiento de la productividad. Los programas quedan mejor documentados internamente. Esto hace que los programas sean más accesibles, la estructura del programa es más clara y son grandes ventajas de la programación estructurada. Por otro lado, tenemos que la desventaja principal es que este paradigma de programación
es un paradigma, se obtiene de un único bloque. Es decir, que vamos a tener un programa larguísimo en vez de trabajar como trabaja la programación orientada a objetos por medio de módulos, que podemos subir, bajar, volver a llamar, eliminar si no es necesario. En la programación estructurada no nos podemos dar ese lujo. Este va a ser un código más complejo, más sencillo por decirlo así, pero tendrá muchas instrucciones. Esto es una gran desventaja de esta programación. Por otro lado, si nos ponemos a buscar las diferencias entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos, tenemos que, como su nombre lo dice, la estructurada pretende resolver un problema de principio a fin de una sola estructura de código, o sea, un solo código que tenga un inicio y un final. Mientras que la programación orientada a objetos resuelve el problema identificando los factores que influyen en este problema, identificar sus acciones a su vez, y con esta información se crean los objetos, que es la interpretación de los que influyen en este problema. Estos objetos están compuestos por clases, donde se detallan las acciones que están realizando y las propiedades de los mismos, para después tener que crear los objetos. Al tener creados los objetos, solo es ponerlos a interactuar entre ellos. Es decir, mientras que la estructura tiene un solo código, la orientada a objetos va a tener un código dividido en módulos, que va a ser mucho más fácil el desenvolvimiento a la hora de conseguir algún error o para simplemente interactuarlos entre ellos. Si bien es cierto, la programación orientada a objetos también está basada, uno de los lenguajes que más se utiliza es Visual Basic. En Visual Basic yo hice un programa el semestre pasado y se los voy a mostrar ahora con unos capturas de pantallas que tengo para que vean el desenvolvimiento de esta aplicación, de este programa. Como pueden observar acá, estas son las pantallas que visualizamos en Visual Basic 6.0. Este es el diseño de un inventario. Esta era nuestra pantalla de inicio. Acá tenemos una barrita que a la hora de ejecutar el programa no se va a ver. Eso es para la base de datos. Ahí estamos llamando a la base de datos. Tenemos unos controles, unos botones que tienen una utilidad: usuario, inicio, proceso, reporte, salida. Tenemos acá una ventanita que nos da una ayuda y un respaldo. También tenemos nuestra segunda pantalla, que son los controles: cargar un elemento que vamos a incluir en el inventario. Tenemos un botón de reporte que nos va a decir qué cantidad de elementos tenemos en el inventario, y tenemos el menú principal que nos va a devolver a la pantalla anterior, y tenemos la pantalla de salida. A la hora de ingresar un elemento al inventario, nos va a salir esta pantalla que dice que a la hora de ingresar le vamos a dar el botón ingresar y podemos llenar las características del elemento que vamos a ingresar. También tenemos una pantallita de mantenimiento. El mantenimiento es para usuarios registrados. ¿Cuáles son los usuarios que nosotros tenemos en este inventario? El dueño y los empleados. A la hora de cargar un inventario, esto lo hace el empleado nada más, el cual le damos al botón ingresar y va a proceder a ingresar el elemento. Tenemos un botón de eliminar un producto, tenemos la opción de modificar un producto, identificando el nombre, nuestra base de datos en donde está almacenado todos los elementos del inventario, y a la hora que demos con su nombre lo podemos modificar. También tenemos esta es la pantallita que sale a la hora de reemplazar,
el nuevo nombre, la nueva cantidad y el nuevo precio. El reporte que va a estar conectado, el reporte como tal es un documento que se imprime en THT para poderlo imprimir, que donde nos va a decir qué cantidad de elementos tenemos en nuestro inventario. Si bien para poder poner un botón en Visual Basic tenemos estas ciertas características que nos van a dar el funcionamiento de este botón, como pueden ver acá. Tenemos también este código que es más que todo la estructura general de cada módulo de Visual Basic. Estas rayitas que tenemos acá nos hacen saber que son módulos diferentes. Este inicio, esta palabrita que está en azul nos da nuestro inicio y estas palabritas en azul nos dan el final. Aquí tenemos simplemente el llamado de una ventana, el llamado de otra ventana, el llamado de la ventana y a su vez de un botón en específico, que es un menú horizontal y que nos llama a una característica. Acá podemos ver que Visual Basic consta de una barra de menú y de herramientas, como la pueden observar acá. Tiene un diseñador de formularios, el explorador de los proyectos, que es acá. Tenemos las ventanas de las propiedades. Esta ventanita blanca que tenemos acá es la ventana del código, y estas herramientas que tenemos acá son las que nos van a dar los botones y nos va a dar más que todo la presentación del programa, tanto las imágenes como los colores, como las bases de datos, como a la hora de ingresar una imagen o cambiarle un texto o algo. Esas son las herramientas que nos van a dar este programa de Visual Basic. Luego de ver las diapositivas y haberles hablado un poco sobre lo que es el lenguaje de programación y los programas orientados a objetos y la programación estructurada, puedo decirles que el orientado a objetos trabaja por medio de módulos, mientras que la estructurada tiene un código muy largo y extenso, cabe la redundancia, para solucionar un problema de inicio a fin. Mientras que los módulos que tienen los programación orientada a objetos nos pueden facilitar un poco más el desenvolvimiento de un programa, de 2 programas, de 3 programas, porque son módulos que son reutilizables. Son códigos que volveremos a usar un día mañana. Esto fue toda mi exposición. Espero les haya gustado. Gracias.